descripción del contenido de cada sección del informe, ¿ya? Una vez que hagamos esa descripción, vamos a avanzar con este contenido. Vamos a ver la práctica de medición única y vamos a ver todas las secciones que debe tener el informe, ¿ok? Y vamos a empezar por esta parte, ¿ya? Entonces, por favor, presten atención en estas secciones. Estas secciones que vamos a escribir van a formar parte de todas las secciones que debe tener un informe de laboratorio, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, vamos a hacer uso de la guía de laboratorio y vamos a empezar por la primera hoja. Entonces, la primera hoja del informe puede tener estos datos de acá, ¿ok? Entonces, en la parte superior pone Universidad Mayor de San Simón, Facultad de Ciencia y Tecnología y la carrera a la cual usted pertenece, ¿de acuerdo? Bien, en la parte inferior pone Laboratorio de Física General, más abajito pone el título de la práctica. Entonces, en el caso del título de la práctica es mediciones directas y un caso particular de esas, medición única, ¿de acuerdo? Eso tiene que poner. Ok, más acá abajo pone sus datos de usted, ponen estudiante y pone su nombre, ¿de acuerdo? Docente y pone mi nombre, grupo, día de clases, etcétera, algunas cosas que necesita poner en su carátula, ¿ok? Si quiere poner algún logo en particular, ¿de acuerdo? Entonces lo puede hacer sin ningún problema, ¿ok? Entonces, esta es la primera hoja del informe, ¿ok? Parecido a la carátula que tenemos en la guía del laboratorio, ¿ok? Pero usted puede utilizar el estilo que usted desea. ¿Se entiende, jóvenes? Bien. Ok, después de la carátula, en la primera hoja vamos a colocar una sección que se llama resumen, ¿de acuerdo? El resumen es un resumen de la práctica, ¿de acuerdo? Y debe ser escrito en un solo párrafo, eso es importante, ¿de acuerdo? Ese único párrafo debe contestar de forma indirecta, es decir, no tiene que haber preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Entonces, en el único párrafo tiene que contestar de forma indirecta a la pregunta que se buscó, cómo se buscó y qué se encontró, ¿de acuerdo? Además, se debe redactar cuando tenga la información de todas las secciones. Es decir, el resumen es el resumen de la práctica y se debe hacer un resumen después de haber terminado con las otras secciones. Una vez que hemos terminado con todas las secciones del informe, recién se pasa a la primera sección y se hace el resumen. ¿De acuerdo? ¿Ok? Es decir, este resumen se hace al final del informe. Bien. Luego viene la sección de objetivos. Entonces, en objetivos, generalmente lo hacemos en clases, y los objetivos se deben escribir en infinitivo. Entonces, ¿qué significa? En verbo de acción. Por ejemplo, la palabra estimar, ¿de acuerdo? Está en acción, estudiar, analizar, determinar, ¿ok? Buscar, etcétera, ¿no? Entonces, se empieza con verbo en infinitivo, ¿ok? En este caso, y en la mayoría de los casos, vamos a escribirlo con los apuntes de la clase. En este caso es estimar la longitud de un objeto con varias reglas. ¿Ok? Bien. La siguiente directas. Dice, las mediciones directas son todas aquellas que se obtienen por... A ver, ¿tiene alguna consulta? Vamos a ver. ¿Por qué no? Bien, entonces en un marco teórico se pone la teoría de ese estado diciendo, ¿no? Ok, vamos a ver entonces la teoría. Entonces las mediciones directas son todas aquellas las cuales obtiene su valor por comparación directa con la escala de un instrumento. ¿De acuerdo? Ok, entonces todo lo que se puede obtener directamente a través de un instrumento se llama medición directa. Ok, ahora las mediciones directas se clasifican en dos conjuntos. Cuando hacemos una sola medición se llama medición única. Cuando hacemos muchas mediciones se llama serie de mediciones. ¿De acuerdo? Ok. Eh, de todas maneras, sea medición única o sea serie de mediciones, o en general, en realidad, todo el resultado de una medición se debe escribir de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces, X es igual a un paréntesis, X representativo, más o menos un E sub X, que se llama error estimado,
cerramos paréntesis, aquí ponemos las unidades entre corchetes, punto coma, y ponemos el error porcentual. ¿De acuerdo? Acá abajito hay que hacer alguna pequeña descripción de qué representa cada cantidad. Por ejemplo, X representa la cantidad física a medir. Puede ser masa, tiempo, posición, densidad, etcétera, velocidad. Eso. Bien, X subrep, que está dentro del paréntesis, el primer término que está dentro del paréntesis, es el valor representativo de X. Por ejemplo, si X fuese la masa, ¿de acuerdo? El valor asignado a la masa, digamos 2 kilogramos, 100 gramos, etcétera, es el X representativo, es decir, el número o el valor asociado a X. ¿Ok? Más menos significa, nos da un parámetro de la tolerancia, es decir, este valor no es exacto, hay una cierta tolerancia, y asociado a la tolerancia este es X, que se llama error estimado. ¿Ok? Entonces, el error estimado, ¿de acuerdo?, es de este valor. Luego, este U representa la unidad, eso es sencillito, y el porcentaje significa el error porcentual, ¿de acuerdo? El error porcentual nos da la calidad de la medición, ¿ok? Cuanto más pequeño sea el error porcentual, entonces significa que la medición ha sido de mayor calidad. Cuanto más grande sea el error porcentual, entonces significa que la medición ha sido medido con no muy buena calidad, menor calidad, ¿de acuerdo? Eso es. Cuanto más pequeño, la calidad es mejor, mucho mejor. Bien, entonces ahora veamos un poco más de marco teórico, seguimos en esa sección, ¿de acuerdo? Y vamos a analizar para el caso de medición única simplemente, para un conjunto de las mediciones directas, ¿ya? Bien, entonces para medición única tenemos lo siguiente. En medición única solamente tenemos una sola medición, ¿de acuerdo? Es decir, digamos un X nada más. Este X se debe representar de esta manera. Entonces hay que buscar cuánto vale este valor, cuánto vale este. Las unidades están directamente relacionadas con la medición y finalmente se calcula el error porcentual. Básicamente se obtiene tres cantidades. El valor representativo, el error estimado y el error porcentual. Y las unidades se obtiene del proceso de medición simplemente, eso no es problema. Ok, aquí está cada uno de esos pasos y esos valores que estamos tratando de determinar. Uno, el valor representativo. ¿Cómo se obtiene? Como tenemos una sola medición, por supuesto que el valor representativo es el único valor que hemos medido, es decir, este, de acá. 2. El error estimado. El error estimado, cuando hacemos una sola medición, va a ser P. ¿Qué es P? Es la precisión del instrumento. ¿Qué es la precisión del instrumento? Es la mínima división del instrumento. Por ejemplo, si tenemos una regla graduada en milímetros, ¿no?, la mínima división en milímetros, entonces la precisión es la mínima división, es decir, 1 milímetro. ¿De acuerdo? Bien, cuando tengamos estas dos cantidades, ¿de acuerdo?, se calcula el error porcentual. Y el error porcentual es el cociente entre el error estimado, ¿de acuerdo?, y el valor representativo, es decir, el punto 2 dividido entre el punto 1 multiplicado por el 100%. Y eso es. Entonces esas tres cantidades se ponen acá, acá y acá. Y de esa forma se escribe el resultado correcto de una medición. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer. La siguiente sección que debe tener el informe se llama materiales y montaje experimental. ¿De acuerdo? Entonces en los materiales se pone una lista de los materiales que vamos a utilizar. Por ejemplo, en este ensayo vamos a utilizar reglas, vamos a utilizar un objeto a medir. En el caso de usted tiene que elegir qué objeto va a medir. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si elige, por ejemplo, medir la longitud de su celular, ¿de acuerdo? Entonces aquí, en lugar de este objeto rectángulo, pone su celular y pone su regla al ladito y le saca una foto, ¿de acuerdo? Entonces a esa foto, cuando esté armado el sistema para hacer la medición, se llama montaje experimental, ¿de acuerdo? Entonces si usted va a poner acá su celular, entonces pone en la lista de materiales, en lugar de objeto, celular. Ahora se pone, digamos, una calculadora, entonces aquí pone simplemente calculadora, ¿no? Bueno, la calculadora lo he puesto aquí como materiales porque vamos a utilizar para hacer los cálculos, ¿no? Por supuesto. ¿De acuerdo? Eso es. ¿Captan? Entonces es importante. ¿De acuerdo? El montaje experimental es clave. ¿De acuerdo? Nos da una idea de cómo tiene que estar armado el sistema para hacer la medición. ¿Ok? En este caso voy a medir la longitud de este objeto, por lo tanto tiene que estar bien armado. Fíjense bien que la regla, el cero de la regla coincide con un extremo del objeto y hay que hacer la medición con el otro extremo del objeto y hay que ver con cuál línea coincide, ¿cierto? Bueno, usted ya sabe hacer este tipo de mediciones.
¿Ok? Bien, ¿tienen una pregunta hasta ahora? Ok. Entonces está claro en la sección de materiales y montaje experimental. Bien. Ahora vamos a la otra sección que se llama procedimiento experimental. El procedimiento experimental es una lista, pero esta lista es secuencial. ¿De acuerdo? Es decir, en el procedimiento experimental se ponen los pasos necesarios para poder hacer la medición. ¿De acuerdo? Tiene que decir paso número 1, paso número 2, paso número 3, paso número 4, así secuencial. Si en algún caso necesitas repetir algún paso, entonces pone, ¿no? Por ejemplo, si el paso 5 dice repetir el procedimiento e ir al paso número 3. Entonces, del paso 3, luego otra vez 4, luego 5, etcétera, ¿no? Tiene que hacer todos los pasos que indica el procedimiento, ¿ok? Puede ser secuencial, pero en algún caso también puede ser repetitivo, ¿ok? En el caso de la medición de la longitud de algún objeto, esto es secuencial, no es muy complicado, ¿no? Entonces, por ejemplo, el paso 1 dice, coloca un extremo del objeto en el cero, es decir, en el origen de la regla. Es lo primero que tenemos que hacer. 2, observa el otro extremo del objeto y anota el valor de la división de la regla que está más cerca del extremo del objeto. ¿Ok? Es decir, esto, ¿no? Hay que colocarle un extremo del objeto con el cero de la regla y hay que observar el otro extremo del objeto y hay que determinar con qué línea de la escala más pequeña coincide este extremo. Y si no coincide con ninguno, hay que buscar cuál está más cerca. ¿De acuerdo? Eso es importante. Ok, ese es el procedimiento experimental. Y lo último que hay que anotar, ¿de acuerdo? Esos valores. ¿Y dónde hay que anotar? En la siguiente sección. La sección donde debemos anotar se llama registro de datos. Entonces, en la sección de registro de datos se anota los datos que hemos medido. Generalmente esos datos se almacenan en una tabla por el orden. ¿De acuerdo? Aquí estoy poniendo un ejemplo, ¿de acuerdo? Es decir, estos valores que muestro acá van a cambiar, por supuesto, porque usted va a hacer la medición. Esto es simplemente un ejemplo, ¿ok? No tienen que trabajar con estos datos, por supuesto, ¿ok? En este ejemplo he hecho mención de 3 reglas, por lo tanto vamos a hacer la medición con 3 reglas, ¿ok? A la dimensión que vamos a medir lo he llamado longitud, ¿de acuerdo? Y lo estoy midiendo en centímetros. Y acá, en la tercera columna, he puesto P, también en centímetros. Recuerdan, P era la precisión del instrumento, es decir, la mínima división del instrumento. ¿Debe tener la misma unidad? Sí. ¿Por qué? Van a ver acá. Si se fijan, aquí está el error, el valor representativo, y aquí está el error estimado, y está entre paréntesis. Y fuera del paréntesis está la unidad. Entonces, ¿qué significa que esté fuera del paréntesis? Es que significa que el valor representativo y el error estimado tienen la misma unidad y por eso se ha podido factorizar. Entonces es importante, ¿no? Entonces, en este caso la longitud, que representa X representativo, y la precisión deben tener la misma unidad, ¿no? Para luego ser factorizado. Es importante. Y en este caso he utilizado la regla número 1, ¿ok? El valor que he medido dice 15 centímetros, ¿ok? La precisión es 1 centímetro, es decir, la mínima división de este instrumento es 1 centímetro. Por lo tanto, la regla está graduada en centímetros. ¿Hay divisiones más pequeñas? No, no hay. La mínima división es 1 centímetro, ¿de acuerdo? Y bueno, es una regla bastante ordinaria, ¿no? Esa es. Bien, con la segunda regla he obtenido 15,5 centímetros y su precisión es 0,5 centímetros, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? La mínima división es 0,5 centímetros, ¿ok? Entonces es una regla graduada en centímetros, por supuesto, pero hay una división a la mitad y esa mínima división es este valor, 0,5 centímetros, ¿de acuerdo? Y finalmente con la regla 3. Con la regla 3 he medido este valor, 15,3, ¿de acuerdo? Y su precisión es 0,1. Entonces, ¿qué significa? Esta es una regla convencional, ¿de acuerdo? La mínima división es 0,1 centímetro. ¿Qué significa 0,1 centímetro? Esto significa 1 milímetro. 0,1 de centímetro es 1 milímetro. Por lo tanto, es una regla convencional. Es una regla graduada en centímetros, ¿de acuerdo? Pero en cada centímetro hay 10 divisiones, ¿de acuerdo? Y cada una de esas divisiones es 1 milímetro, es decir, 0,1 centímetro. Esa es una regla común. Esa es un poco ordinaria y esta es mucho más ordinaria todavía. ¿De acuerdo? Bien.
Entonces, esa tablita ustedes tienen que llenar con las mediciones que realizan con su regla y aquí anotar con qué precisión está utilizando o qué precisión tiene esas reglas. ¿De acuerdo? Eso es todo. Bien, luego viene la siguiente sección, la sección de análisis de datos. En la sección de análisis de datos, ¿de acuerdo? Se anota todos los cálculos necesarios para tratar de cumplir con los objetivos planteados. ¿Se acuerdan? El objetivo era determinar la longitud de un objeto. En este caso hemos obtenido esa longitud con 3 reglas. ¿Ok? Y hay que hacer el análisis con las 3 reglas. El primero está con detalle. ¿Ya? Primera regla. ¿Ok? Si se fijan un poquito, lo tratamos un poquito con la teoría. Aquí está. X representa la cantidad física de determinar, ¿de acuerdo? No siempre se va a llamar X, puede utilizar otra letra para poder representar la cantidad que quiere medir, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si quiere medir el tiempo, lo llamará T, si quiere medir, por ejemplo, la masa, lo puede llamar M, etcétera, ¿de acuerdo? Puede cambiar el nombre de X, ¿ok? Bueno, esa variable. Ok, en este caso, fíjense bien, estoy cambiándolo. En lugar de X, lo estoy llamando L, porque se trata de longitud, ¿de acuerdo? Eso es importante. Otra cosa más. Si aquí cambia, entonces aquí también cambia. Entonces, en lugar de X pone L, en lugar de X representativo pone L representativo. En lugar de E sub X, ¿qué pone? E sub L. ¿De acuerdo? Eso es lo que estoy haciendo acá. Bien, entonces en lugar de X representativo pongo L sub rep. ¿Quién era? Según la teoría, ¿recuerdan? Era el único valor medido. Si se fijan en la tabla, con la regla 1, el único valor medido es 15. Entonces, el valor representativo es el único, pues no hay más candidatos, ¿no? Entonces, 15 centímetros. El error estimado en L es la precisión del instrumento. Y la precisión del instrumento es este. ¿Fijan? 1 centímetro. De esta tabla sale esa información. ¿Ok? ¿Qué más? El error porcentual es el cociente entre el error estimado, ¿de acuerdo? El valor representativo y multiplicado por 100. Dividimos entre el error estimado, repito, y el valor representativo. Y multiplicamos eso por 100. Aquí reemplazamos datos. 1 centímetro sobre 15 centímetros multiplicado por 100. En valor absoluto se pone en general. ¿Por qué? Porque en algunos casos, algunas de las cantidades puede ser negativo. ¿De acuerdo? Entonces, para asegurar que sea positivo, entonces se pone en valor absoluto. En este caso no es necesario, ¿no? Pero igual lo he puesto. Y este valor sale aproximadamente 7%. ¿Ok? Entonces, esto es. Este valor, ¿de acuerdo? Se redondea a un número que sea fácil de interpretar. ¿De acuerdo? Entonces, 7% es un valor fácil de interpretar. ¿Ok? Y luego se anota. ¿De acuerdo? Entonces, aquí venía X igual a X representativo, el error sub X, las unidades y el error porcentual. Entonces, en lugar de X, estoy llamando L1. ¿Por qué L1? Porque está medido con la regla 1 nada más. ¿Ok? El L representativo es 15, el error estimado en L es 1. Vea bien que he factorizado las unidades, está fuera, y luego he puesto el error porcentual. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma de escribir el resultado de toda medición. Un poco más completa, con mayor información, ¿de acuerdo? Más científica, por supuesto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa cuando representamos una medición de esta manera? Que el valor que hemos encontrado es aproximadamente 15 centímetros, con un error estimado de 1 centímetro. ¿Qué significa un error estimado de 1 centímetro? Que este valor, 15, puede oscilar, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entre 15 más 1 y 15 menos 1. ¿De acuerdo? Empecemos con el número más pequeño, 15 menos 1. ¿Cuánto es 15 menos 1? 14. ¿De acuerdo? ¿Cuánto es 15 más 1? 16. Entonces, el valor de L1 está dentro del intervalo entre 14 y 16. Entonces, es lo que me dice esta medición. ¿De acuerdo? Con esta regla, ¿de acuerdo? El valor encontrado por esta regla, ¿de acuerdo? O en otras palabras, esta regla nos dice que el valor verdadero de la longitud de este objeto está entre 14 y 16. ¿Cuál es? La regla no puede identificar exactamente cuál es. Lo único que puede decir la regla es que está dentro, entre 14 y 16. En ese intervalo está. ¿Cuál es? No sabe exactamente cuál es, pero está dentro de ese intervalo. Esa información nos da esta regla. ¿De acuerdo? Nos dice además sus unidades y además nos dice la calidad de la medición. 7% de error. ¿De acuerdo? Aproximadamente esto es la desconfianza que tiene. 7% desconfiable más o menos dice. Y el complemento a 100, es decir, 100 menos 7, es el grado de confiabilidad aproximadamente. Entonces 100 menos 7, eso es 93%, ¿no?
Entonces, 93% de confiabilidad o confiable aproximadamente. ¿De acuerdo? Entonces, lo mismo hacen con la regla 2, ¿de acuerdo? Aquí están los espacios. Y lo mismo con la regla 3. Cada vez doy menos información, ¿no? Pero utiliza como ejemplo con la regla 1. ¿Ok? Eso es. Bien, entonces es lo que se hace en análisis de datos. Se hace todos los cálculos para cumplir los objetivos, ¿no? Y este es el resultado, ¿no? Al final. Ahora, estos resultados, aquí y el que saque de la regla 3, los va a anotar en la siguiente sección. Y la siguiente sección se llama resultados y conclusiones. Entonces, en los resultados y conclusiones, ¿qué hay que poner? Hay que contestar los objetivos que nos hemos planteado. ¿Qué objetivos nos hemos planteado? Si recuerdan, era determinar o estimar la longitud de un objeto. En este caso, tenemos que responder de esa manera. Las longitudes estimadas con las reglas son L1 es con la regla 1, L2 con la regla 2 y L3 con la regla 3. En el caso de la regla 1 lo hemos completado. Entonces L1 vale 15 más menos 1 en centímetros y un valor porcentual del 7%. Lo mismo hace con la regla 2 y con la regla 3. Y aquí pone los resultados. Ok, da copia, ¿no? Ahora, podemos escribir más cosas. Por ejemplo, me he animado a escribir esta conclusión, que usted puede modificar también y puede poner más. ¿Okay? Cada resultado encontrado es un intervalo, ¿de acuerdo? ¿Qué significa? El valor encontrado por la regla 1 no es un valor, no es solamente 15, es 15 más menos 1. Entonces, ¿qué significa 15 más menos 1? Un intervalo. ¿Qué intervalo es? Entre 14 y 16. Es decir, todo el resultado que hemos encontrado es un intervalo. ¿De acuerdo? Cuanto más preciso sea la medición, más pequeño es el intervalo. Eso van a notar con las demás mediciones. Bueno, solamente tenemos una, no tenemos con qué comparar más. Pero con las otras se van a dar cuenta a qué se refiere con esto. Es decir, cuanto más pequeñito sea el intervalo, es más preciso, dice. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, esta primera medición nos dice que el valor verdadero de L1 está entre 14 y 16. De repente, este otro nos da un intervalo más pequeño y este mucho más pequeño. Cuanto más pequeño sea el intervalo, es más preciso la medición. Esto es decir, que estamos más cerca del valor verdadero. Ok, ¿qué más? He puesto esto adelantándome un poquito, a ver, van a ver si esto es cierto, ¿ya? Todas las mediciones tienen un error porcentual no mayor al 7%. Eso significa, este es el más grande. De repente los demás sean más pequeños, pero ustedes lo determinan. Y más cosas. Entonces, en general, en las conclusiones, hay que tratar de interpretar estos resultados obtenidos, ¿ok? Y anotar lo más sobresaliente que les ha llamado la atención en la práctica, ¿ok? Y eso es, jóvenes. Bien, ¿tienen alguna pregunta, jóvenes? Bien, ok, entonces no tienen preguntas. Bien, ok, entonces yo tengo como material eh, unas reglas que voy a compartir en Classroom para que usted pueda utilizar, ¿de acuerdo? Son unas reglas hechas en PDF. Lo que tiene que hacer es descargarse esas reglas, imprimirlo en su impresora, ¿ok? O buscar algún lugar donde imprimirlo, ¿de acuerdo? Y cuando impriman, van a elegir la opción imprimir en tamaño real, ¿de acuerdo? Porque cuando ustedes imprimen, entonces lo puede reducir o lo puede ampliar, ¿no? Entonces busquen la opción imprimir en tamaño real, ¿ok? Están bien diseñadas las reglitas, entonces la idea es imprimirlo en tamaño real para que no modifique su escala, pues, ¿no? ¿Ok? Bien. Bien, si no tienen más preguntas, entonces ahí aquí terminaríamos la clase, ¿de acuerdo? ¿Está bien, jóvenes? Una duda, Inge. Sí, por favor, dime. El, esto hay que luego transformarlo a PDF y subirlo, ¿no? Para luego. Sí, sí, Mm, ok. sí, sí. Entonces, usted tiene que hacer su informe, puede hacerlo en LaTeX, ¿de acuerdo? La salida de LaTeX es PDF, ese PDF subirlo a Classroom. Ahora se utiliza un editor de oficina, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el Word o algún otro equivalente, entonces lo hacen. Si quiere puede subirlo en Word, ¿de acuerdo? Pero también tiene que subirlo en PDF,
¿ok? El PDF, la ventaja es que tienes que no se desconfigura, ¿no? Entonces ahí vamos a tener más comodidad para poder revisar. Mientras el archivo Word, entonces a veces desconfigura las imágenes, etcétera, ¿no? Entonces, para que no te des inconvenientes, y también con las ecuaciones a veces tiene algunos defectos, ¿no? ¿Ok? Especialmente eso cuando compartimos entre varias versiones del mismo software o varias versiones del sistema operativo, ¿no? Ok, bien jóvenes, entonces, ¿alguna otra pregunta, jóvenes, por favor? Inge, ¿y en archivos Drive se puede hacer?